¿Sabía usted que en Latinoamérica, un hogar promedio destina hasta el 25% de sus ingresos, es decir, una cuarta parte de lo que perciben, únicamente al pago de intereses? Pónselo bien. Una porción considerable de su esfuerzo se esfuma directamente hacia los bolsillos de las entidades bancarias, incluso antes de poder costear necesidades básicas como la alimentación o la vivienda. Imagine el enorme potencial que usted podría liberar si ese capital permaneciera en su cuenta mes tras mes. Lo más asombroso es que a unos 1000 metros sobre el nivel del mar, en un pequeño caserío productor de café, donde las vías todavía son de tierra y el canto del gallo funciona como un reloj despertador, reside un hombre que transformó esa realidad personal. Sin proponérselo, se convirtió en un faro de esperanza para cualquiera que anhele la verdadera libertad económica. Su nombre es Carlos, tiene 48 años, y contra todos los pronósticos, jamás ha adquirido una deuda. Su vivencia confirma que la mejor escuela puede ser la sabiduría práctica legada por nuestros mayores, y que el consejero financiero más lúcido es esa voz interna que nos advierte: sé fuerte, resiste a la tentación. Por ello, le invito a que se ponga cómodo, pues en los próximos minutos acompañaremos a Carlos desde sus humildes inicios en el húmedo cafetal hasta alcanzar la profunda serenidad de una existencia sin acreedores. Carlos provino de una familia de modestos agricultores. Su padre, don Ernesto, gestionaba 2 hectáreas de café y criaba algunas gallinas, mientras que su madre, doña Teresa, elaboraba quesos frescos para vender cada domingo. En el colegio, Carlos adquirió conocimientos de lectura, escritura y aritmética, pero la enseñanza fundamental la recibía al retornar a casa. Era habitual ver a su padre examinar las cuentas con un visible murmullo de preocupación por el próximo pago del tractor, el cual, qué ironía, era inútil cuando la lluvia era excesiva. Aquella expresión de angustia se incrustó en su memoria. Él mismo lo relata: me era imposible conciliar el sueño al oír a mi papá dar vueltas y vueltas en la hamaca, agobiado por la obligación financiera. Su cuerpo estaba aquí, pero su mente estaba atrapada persiguiendo los intereses. Desde aquel momento, se juró a sí mismo que lucharía con dureza para evitar repetir ese destino. A los 13 años ya era capaz de diferenciar un grano de café de calidad superior de uno defectuoso. A los 15, acompañaba a don Ernesto al mercado local para comercializar la cosecha. Durante los recorridos a pie de 2 horas, su progenitor le instruía sobre la cotización del dólar, la causa del alza de los insumos, y cómo el banco intensificaba la presión cuando el precio del café se desplomaba. Eran narraciones duras, sí, pero su padre las contaba con resignación, como si el endeudamiento fuese una estación ineludible en el ciclo de la vida. Carlos, sin embargo, empezó a cuestionar si existía alguna otra alternativa. Por las noches, cuando todos dormían, abría su libreta donde registraba sus escasos ahorros, monedas ganadas por ocuparse de gallinas ajenas o por cortar leña. No era una gran fortuna, pero era enteramente suya y estaba completamente libre. A los 17 años, una intensa helada destruyó la mitad de la plantación. El banco actuó con rapidez, ofreciendo una solución ágil con tasas de interés flotantes que se disparaban sin control, tal como el sol a mediodía. Don Ernesto aceptó, pues no lograba ver una salida distinta. Con un dolor contenido, le pidió a su hijo que estampara su firma como testigo del contrato. Carlos sintió un escalofrío al tomar el bolígrafo. En lugar de impresionarse por la caligrafía pulcra del gerente, experimentó un profundo malestar. Estaba viendo cómo su padre hipotecaba la paz de futuros amaneceres por un alivio meramente temporal. Esa misma noche, tomó una determinación crucial. Si en algún instante tenía que elegir entre un crecimiento acelerado basado en apalancamiento o avanzar lentamente por sus propios medios, optaría por lo segundo. Sin dudarlo, a los años transcurrieron y, al cumplir 23, llegó la famosa anécdota de la motocicleta. Después de una cosecha particularmente fructífera, tanto las lluvias como los precios se alinearon positivamente. Carlos había reunido el dinero suficiente para pagar el enganche de una motocicleta totalmente nueva. Sus amigos lo presionaron. Nada se compara con el olor a gasolina y llegar rápido al pueblo. Además, el financiamiento se paga solo con las ventas adicionales. Él estuvo a punto de ceder, tenía el folleto en sus manos cuando su abuelo, don Ramón, lo llamó a la sombra de un guayabo y le contó una historia. Un vecino había solicitado un préstamo para adquirir un televisor de gran tamaño. Al terminar de saldar la deuda, el aparato ya no funcionaba, pero el banco seguía exigiendo intereses. El abuelo concluyó con una sentencia eterna: firmar con el banco es redactar compromisos con tinta ajena. Si la lluvia borra la tinta, aún así tendrás que cumplir la promesa. Carlos sintió un escalofrío. Devolvió el catálogo, resguardó su dinero y se comprometió a organizar sus finanzas de una forma mejor.
Fue así como ideó el sistema de los sobres, 4 para ser exactos, elaborados con papel manila, que etiquetó como comida y casa, ahorro de corto plazo, fondo de emergencias y crecimiento. Cada vez que recibía dinero, su primer paso era contarlo en voz alta, 100, 200, 300, y luego distribuirlo. Si ingresaban 1,000 pesos, 500 iban a comida y casa, 200 a ahorro, otros 200 a emergencias, y 100 a crecimiento. Este sistema, aunque parecía lento, era increíblemente sólido. Cada sobre actuaba como un pequeño vigilante contra el impulso de gastar sin un objetivo definido. ¿Funciona de verdad una táctica tan sencilla en el mundo real? Definitivamente, y los datos lo demuestran. Supongamos que cada cosecha le proporcionaba a Carlos el equivalente a 12 salarios mínimos al año. El 20% que destinaba a su fondo de emergencias se transformaba, después de 5 años, en un colchón equivalente a 12 meses de gastos completos. Mientras esto ocurría, sus vecinos continuaban abonando intereses de 10 a 15% anual por sus créditos de consumo. Haga la simple matemática. Si uno de sus amigos pedía 20 millones de pesos para comprar maquinaria con una tasa del 15%, al cabo de 3 años terminaría pagando casi 32. Carlos, en contraste, colocaba esa misma cantidad de dinero en un lugar seguro, lo que le proporcionaba tranquilidad para dormir y la habilidad de negociar mejores precios sin prisas. Esa, amigo mío, es la maravillosa magia de la aritmética de la paciencia. 3 años después del incidente de la motocicleta, Carlos reapareció en el mercado conduciendo una moto usada. La había pagado al contado, comprada a un viajero que necesitaba marcharse deprisa y aceptó una rebaja del 25%. Los mismos amigos que antes alardeaban de sus motos nuevas se quedaron sin palabras al enterarse de que, mientras ellos seguían debiendo la mitad, Carlos ya poseía la llave y la tarjeta de propiedad totalmente libres de cualquier gravamen. Con su nueva movilidad, aumentó la frecuencia de sus viajes al pueblo, vendía más queso, transportaba sus sacos de café más rápido y, por si fuera poco, expandió su clientela. Así se comprende el poder del interés compuesto cuando trabaja en su favor. Ahorrar intereses se convierte en una ganancia invisible que se acumula día tras día. Con el incremento en el flujo de caja llegó el siguiente dilema crucial: gastar o invertir. Carlos recordó la distinción esencial entre activos y pasivos, una lección que había formulado sin necesidad de libros. Si me produce dinero, es activo. Si me lo quita, es pasivo. Evaluó sus opciones. Un televisor de última generación, pasivo. Una vaca lechera, activo. Escogió la vaca, a la que bautizó Esperanza, porque cada litro de leche simbolizaba la expectativa de un futuro más próspero. En menos de un año, Esperanza tuvo un ternero, y la producción láctea se duplicó. Mientras tanto, el televisor del vecino, adquirido a crédito, ya presentaba fallas en la pantalla y la tienda de electrodomésticos enviaba notificaciones de cobro con recargos por mora. Sin embargo, el camino jamás está libre de obstáculos. El tercer año con las vacas trajo consigo una sequía implacable. Los pozos se secaron, los pastos se tornaron amarillos, y el precio del café se desplomó un 40%. Muchos agricultores desesperados recurrieron a préstamos de emergencia para adquirir abono y sistemas de riego. Los bancos, percibiendo la urgencia, elevaron las tasas, como buitres que identifican su presa. Carlos no pidió ni un solo peso. Activó su fondo de emergencias, compró alimento para el ganado y agua en cisternas, cultivó frijol, que requiere menos agua que el café, y ajustó drásticamente sus gastos personales. Cada noche, con la radio a pilas como única compañía, registraba cada céntimo gastado. Hoy 10 pesos en velas, mañana 0. Aquella disciplina férrea lo mantuvo a flote. Cuando la lluvia regresó, varios de sus vecinos habían perdido sus tierras. Él, no obstante, conservaba su moto, sus vacas y su plantación en buen estado. La situación se repitió con un nuevo matiz 5 años después. Cuando el precio mundial del café colapsó debido a la sobreoferta, el pánico se extendió y el gobierno anunció programas de refinanciamiento. De nuevo, la tentación apareció. Carlos, es dinero a bajo costo, le decían. Pero él examinó la letra menuda. Periodo de gracia de 6 meses. Sí, pero luego intereses variables ligados a la inflación. Recordó la enseñanza de su abuelo. Nunca te comprometas con un futuro que no puedes asegurar. En lugar de endeudarse, optó por reducir temporalmente su producción cafetera e invertir en plátano y yuca, productos esenciales que siempre tienen salida en la región. Diversificar, como lo nombran los economistas, es simplemente otra forma de seguro. Ojo, una que usted mismo paga. Quizás se pregunte si su vida era una constante austeridad. En absoluto, don Carlos sabía disfrutar. Llevaba a su esposa Julia al río los domingos, organizaba asados durante las fiestas locales, y, si la comunidad necesitaba reparar la escuela,
donaba gallinas para la rifa. La diferencia esencial es que él no requería financiamiento para hacerlo. Sus satisfacciones llegaban después de haber cubierto lo esencial, jamás antes. A sus 48 años, Carlos hizo un balance. Posee una casa sencilla, pero en perfectas condiciones, sin hipoteca, 3 vacas productivas, 1 hectárea con cultivos variados y un fondo capaz de cubrir sus gastos durante 2 años completos. Si el café dejara de ser rentable mañana, podría cambiar de rumbo sin temor, y lo más preciado, según sus palabras, es la quietud absoluta de su mente. La noche se siente más pesada cuando se debe dinero. Yo observo las estrellas sin cuentas pendientes. Sus amigos, muchos de ellos todavía encadenados a créditos que renovaban cosecha tras cosecha, comenzaron a pedirle consejo. Él siempre ofrecía la misma respuesta. ¿El secreto? No hay, solo 3 pasos fundamentales. Primero, etiqueta tu dinero. Segundo, ahorra antes de comprar. Y tercero, elige cosas que te generen ganancia. Tal vez usted piense, eso funciona en el campo, pero es aplicable a la ciudad. Pongámoslo a prueba. Imagine que usted gana 1,000 al mes. Si aplica la metodología de Carlos y separa 20% para imprevistos, en tan solo un año, habrá acumulado 2,400, cantidad suficiente para reparar su auto, afrontar un despido inesperado o aprovechar una oferta increíble pagando de contado. Ahora imagine que en lugar de ahorrar, adquiere un celular de $800 en 12 cuotas, con una tasa de 20%, terminará pagando 960. 13 meses después, el aparato valdrá la mitad de su costo y su fondo de emergencia será cero. La matemática es clara. Los intereses son un gravamen adicional que usted paga por su falta de paciencia. Otra reflexión que Carlos comparte con gran humor es la analogía del maíz. Si usted consume toda la semilla hoy, mañana no habrá cosecha. Aplicado a la vida urbana, cada cuota extra que paga de su tarjeta de crédito es una semilla que pudo haber invertido en su educación, en un negocio personal o inclusive en descanso. El descanso productivo, añade, es un activo intangible. Cuando no vive estresado por deudas, su capacidad de análisis mejora, toma decisiones más inteligentes y su creatividad se dispara. Llegado a este punto, le invito a hacerse una pregunta profunda e íntima. ¿Qué capricho está financiando hoy que usted podría comprar en efectivo dentro de 6 meses? Quizá esa televisión de última generación, ese viaje de fin de semana o esa motocicleta reluciente. ¿Realmente vale la pena hipotecar su tranquilidad mental por poseer algo medio año antes? Déjeme su opinión en los comentarios, porque me interesa conocer cómo aplicaría la estrategia de Carlos en su contexto particular. Tenemos una comunidad muy activa en WhatsApp. El enlace está en la descripción. Y ahora, permítame compartirle las 3 claves que usted puede poner en marcha desde este mismo instante. Primera, asigne un nombre y un destino específico a cada billete que llega a su bolsillo. Si usted no lo hace, alguien más tomará esa decisión por usted. Segunda, compre únicamente lo que pueda pagar sin la intervención de una entidad bancaria. Si necesita crédito, pregúntese honestamente si no sería mejor esperar. Tercera, invierta primero en todo aquello que inyecte dinero en su cuenta. Una herramienta de trabajo, un curso que potencie su productividad, un pequeño emprendimiento, y deje para después lo que simplemente adorna su vida. Son pasos sencillos, pero recuerde, lo sencillo no es sinónimo de fácil. Requiere la misma disciplina y voluntad que Carlos forjó bajo el sol abrasador y la lluvia incesante del cafetal. Si esta fascinante historia le ha servido de inspiración, suscríbase y active la campana. En el próximo video le revelaré cómo una familia de la ciudad liquidó $30,000 de deuda, aplicando una única regla que, le aseguro, le volará la cabeza. Hasta entonces, piense en sus sobres, sean virtuales o físicos. Y cuando contemple las estrellas esta noche, pregúntese si sus pensamientos irradian libertad o si hay alguna cuota pendiente que les apaga la luz. La elección, como siempre, es enteramente suya.